Buenas tardes, saludo con gratitud al doctor Cristian Vadillo, presidente de la Fundación Conciencia Nacional, y a nuestro hermano doctor Guillermo Smite, es el representante de Cienciología, por la invitación que me hicieron de participar en este foro y traer las experiencias desde Colombia para compartirlas con ustedes en este panel. Saludo de manera muy cariñosa, especial a los panelistas, gratitud al coordinador por las generosas palabras y decirles que sin más preámbulo, para que no se me agoten los minutos, les expongo lo siguiente brevemente. Yo traje por escrito para que esos 12 minutos poderlos redimir. Un escrito, pero pienso que la mejor contribución sería compartirles las experiencias que nosotros tenemos en Colombia, o hemos tenido en Colombia, con la expedición de la Constitución de 1991, que como ya se dijo, puso fin a una hegemonía de más de 500 años de un solo credo, y que hoy podemos trabajar como lo estamos haciendo, con valores comunes compartidos. ¿Qué nos une y qué nos separa? Lo que nos separa, que son muy pocas cosas, las dejamos a un lado y trabajamos con lo que nos une. En el contexto de este panel 2, un panorama actual de la libertad de expresión, en el contexto religioso, yo lo puedo resumir de esta manera. Vamos a hablar del derecho humano de creer y expresar las creencias religiosas. ¿Cuál ha sido la panorámica en América desde la expedición de la consagración y expedición de los derechos humanos por las Naciones Unidas desde 1948, después de esas dos guerras atroces mundiales, donde las naciones y los dirigentes entienden que tienen que ponerse de acuerdo para trabajar con los valores que identifican de alguna manera a los seres humanos en su condición humana. Nosotros en Colombia tuvimos reconocimiento internacional por una constitución que fue reconocida como la constitución más avanzada, aún en el contexto europeo, una constitución teóricamente súper avanzada. Es decir, en el análisis se tomaron todos esos enunciados teóricos y se analizaron. Y hay un reconocimiento porque allí estamos expresando un avance extraordinario. Pero un grupo de intelectuales igualmente entendieron que una cosa es lo que dicen los enunciados teóricos y otra cosa es lo que ocurre en la realidad práctica. Entonces, tener una constitución tampoco significa que va a determinar si ese pueblo respeta o no los derechos humanos. Porque cuando vamos a la práctica, la otra comisión se dio cuenta que no se respetaban esos derechos, que no se cumplían porque ni siquiera se entendían. Es decir, el trabajo de pedagogía que el Estado tendría que haber hecho no se había cumplido con el rigor. Y eso lo explico de la siguiente manera para que podamos entrar en este contexto de lo que queremos compartir como experiencia, sin dejar de reconocer todo este importante trabajo que se ha hecho. El resumen del libro de ayer, que fue extraordinario, reconozco ese trabajo maravilloso y felicito a quienes participaron en el mismo por ayudarnos a entender muchas de las cosas que allí se nos han proporcionado. Entonces, desde ese contexto, nosotros encontramos en el informe de la Comisión de Sabios que rindió al gobierno, tanto desde el año 1990, se rinde cada 4 años, para el 2019, ¿qué le dice esta Comisión de Sabios? ¿Cuál es la crisis del sistema educativo? En que el sistema educativo está basado en repetir.
en memorizar, pero no está basado en el entendimiento para poder proveer el conocimiento. Si no entendemos, no vamos a poseer el conocimiento. Y esto es lo que está replanteando el Estado colombiano para que pueda haber entendimiento. Cuando yo tomo el libro sagrado, yo encuentro que es precisamente lo que en el caso nuestro, el Evangelio de los derechos humanos de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de nosotros los cristianos, encontramos allí, como también en los libros sagrados de las otras religiones, que hay allí unos valores porque los seres humanos definitivamente se rigen y ponen en acción sus pensamientos y su comportamiento de acuerdo con los valores. Los valores son ese motor que nos quita, que nos saca de la indiferencia y nos pone en acción. Lo explicaba muy bien el hermano judío esta mañana. Yo quiero decirle que tengo un gran respeto y admiración porque mi abuelo vino precisamente de Bremen, Alemania, judío es que nací, y vivió toda esa persecución. Mi madre católica, apostólica y romana, de modo que en mi casa nunca hubo conflicto por problemas religiosos. Hubo total armonía y esa es la experiencia que yo recibo de ellos. ¿Qué puedo decir allí? Por razón de tiempo, nosotros entonces consagramos casi que todo lo que se consagró y que el Estado colombiano ratificó a través del Congreso de la República, de acuerdo con esos tratados internacionales de derechos humanos. Pero si nosotros hemos visto aquí el texto, el sentido y alcance de todas esas normas que están consagradas en los diferentes tratados internacionales, ¿por qué las naciones que luego han incorporado esos mismos tratados a su legislación interna desde su constitución, por qué lo aplican y lo interpretan de forma diferente? Por eso es que nuestra ley estatutaria lo primero que dice es que toda la interpretación del derecho de creer y de expresar las creencias en el contenido y alcance como está reflejado allí. Y miren ustedes lo que significa el derecho de expresión, cómo plasmamos nuestras experiencias, nuestras concepciones intelectuales y en formas literarias, en forma artística, en forma científica, en cualquier o de cualquier naturaleza que me permita darla a conocer, que me permita difundirla, pero siempre en un marco de respeto por los derechos y las garantías de las demás personas. De modo que encontramos allí que yo no puedo tampoco, en ejercicio de mi libertad de expresión, yo puedo salir a gritar como lo decía el expresidente de los Estados Unidos, Obama, en una obra maravillosa que él escribe sobre la esperanza. Él dice allí que no nos da derecho a gritar en un teatro lleno de personas, fuego, porque vamos a producir una estampida que puede crearle peligro de lesionar o de matar a muchas personas. Como en ejercicio de mi derecho de libertad religiosa, yo no puedo tampoco hacer sacrificios humanos porque precisamente están prohibidos. Entonces, estos derechos no son absolutos. Esos derechos tienen unas limitaciones. Y en ese contexto, entonces, quiero decirles que nosotros en Colombia hemos visto cómo hemos venido retrocediendo, porque entonces, en ejercicio de las interpretaciones que la Corte Constitucional ha hecho, donde nuestra Constitución, y así se los comentaba ayer en la breve intervención, ayer, en ejercicio del derecho de libertad religiosa y en ejercicio del derecho de legalidad, por ejemplo, el Estado colombiano no puede limitar los derechos que nosotros tenemos de acuerdo con los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo hemos podido superar esas restricciones normativas con base en un principio que rige la función pública, como es el principio de legalidad? Y lo fue explicado esta mañana por el compañero,
Y de esa manera entonces yo propongo que una de las cosas que debemos aprender en estos foros, que tiene que ver con las restricciones conceptuales y aún en las interpretaciones limitadas que surgen de los funcionarios públicos por no entender el sentido y alcance de este derecho a nivel internacional y la forma como se incorporaron al derecho interno. Nosotros en la Constitución de Colombia, ¿qué hicimos? Artículos 93 y 94. Dijimos que todos los derechos humanos que se consagraron a través de tratados internacionales ratificados por Colombia tienen prevalencia en el derecho interno colombiano. ¿Qué significa eso? Que si todas las decisiones de los jueces y de los particulares y de los funcionarios deben hacerse en ese marco, entonces tiene necesariamente que entenderse que no pueden limitarla a la simple interpretación que se puede hacer por el funcionario o por el juez, sino que tiene que hacer en el marco de la interpretación que están consagradas en los derechos internacionales. ¿Cómo actuaríamos allí? Inmediatamente interponiendo una excepción de constitucionalidad, porque los tratados internacionales sobre derechos humanos en Colombia son prevalentes en el derecho interno colombiano. Es decir, el derecho humano a la libertad de expresar mis creencias tiene un carácter prevalente aún comparado con los derechos de los niños en Colombia. Ese es el carácter prevalente. El problema es que el sector religioso no ha entendido estas realidades y no ha podido trabajar en equipo para aplicarlas. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Estamos haciendo un esfuerzo grande para que a nivel interno todas las comunidades religiosas pudiéramos primero entender. El hermano Timoteo habla de que esta aldea global que nos pertenece a todos nos conozcamos. No solo nos conozcamos en el sentido de lo personal, sino también de lo institucional, de lo que representamos como ideas. Y quiero decirle que de esta manera el problema está en cada ser humano. Como los derechos individuales, los derechos de mi individualidad, los derechos de mi autonomía entran en conflicto con los derechos comunitarios, con los derechos de la solidaridad. Autonomía versus solidaridad. En ese conflicto, dice la Corte Constitucional, es que nosotros tenemos que moderar, tenemos que buscar la compensación de esos derechos, y solo los valores son los que nos van a permitir entender, entrar en acción para compensar el conflicto entre derechos fundamentales y la forma como debemos racionalizarlos, entenderlos con un espíritu de comprensión, de amor, de acuerdo con nuestras convicciones sagradas. Dios les bendiga.